¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, esta es la tercera práctica del ciclo 2021-1, ¿no? Dice la pregunta 1, resolver las siguientes ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí tenemos la primera, d cuadrado más 6d más 13 por i igual a exponencial a la menos 3x por c menos x más 8 veces el exponencial menos 3x por x cuadrado más 26. Primero encontramos, no se olviden, la solución de la homogénea. Hacemos el segundo miembro igual a 0, y luego el polinomio característico, cambiamos d por r. D va a ser r cuadrado más 6r más 13 igual a 0. Entonces la mitad de 6 es 3, al cuadrado es 9, entonces esto ponemos 9 más 4, 4 pasamos al otro lado, y me queda r más 3 al cuadrado igual a menos 4. Al sacar raíz cuadrada, doble signo más menos raíz de menos 4, que va a ser 2i. Y este más 3 pasa al otro lado, ¿no? Entonces menos 3 más menos i por 2. Como son raíces complejas conjugadas simples, esta es la solución homogénea, va a ser una combinación de senos y cosenos, donde el argumento tiene por coeficiente el numerito de la parte imaginaria, que es 2. Entonces coseno 2x más seno 2x, multiplicado por la exponencial a la parte real, ¿no? Que es menos 3, e a la menos 3x. Ya tenemos entonces la solución del homogéneo. Ahora vamos a hacer la solución de la particular. De la expresión 1, ese polinomio característico, p en d cuadrado más 6d más 13, va a pasar a dividir 1 sobre d cuadrado más 6d más 13, va a aplicarse a esas tres funciones que están ahí. Entonces tenemos una propiedad que era la propiedad 10, que decía el operador inverso que se aplica a una suma de funciones, ese operador inverso va a aplicarse a cada una de ellas. Entonces, 1 sobre d cuadrado más 6d más 13 aplicado a esta función, más 8 veces el mismo operador inverso aplicado a la segunda función, más el operador inverso aplicado a esta constante. Entonces, cuando tengo eso, ya saben que esa constante 26 se pone 26 por 1, que es e a la 0x. Acá completo cuadrados para ganar tiempo, d más 3 al cuadrado más 9. ¿Por qué? Porque veo acá e a la menos 3x. Entonces sale la exponencial fuera, e a la menos 3x, y donde vea d, cambio por d más a, que a es el numerito de la exponencial. Entonces estoy aplicando la propiedad 16. Entonces, donde vea d, voy a poner d menos 3. Entonces, d menos 3 más 3 va a ser d cuadrado más 4. Acá está e a la menos 3, 1 sobre d cuadrado más 4 aplicado al seno de 2x. Igualmente en esto también tiene exponencial e a la menos 3x. Sale el exponencial fuera, 8 veces el exponencial, y en el divisor, donde vea d, pongo d menos 3. Con este 3 me queda d cuadrado más 2 al cuadrado, que se aplica a x cuadrado, ¿no? El último operador, este 26 sale fuera, y ahora propiedad número 1, donde veo d, cambio por a, y ya vale 0, coeficiente de la exponencial. 0 al cuadrado 0, más 6 por 0, 0, más 13, queda un treceavo, o sea, 26 por un treceavo, 26 por un treceavo de e a la 0, ¿no? Que acá todavía no lo he efectuado, pero acá está abajo, ¿no? Ahí está abajo. Ahora, si ustedes no completan cuadrados en esta parte, no hay problema. Simplemente sale el exponencial fuera, ¿no? En cada uno de ellos, y donde vea d, cambio por d menos 3. Esto acá va a ser d menos 3 al cuadrado, que va a ser d cuadrado menos 6d más 9. Por 6 por d menos 3 va a ser 6d, con el menos 6d se va, y me queda 6 por menos 3 menos 18. Y acá más 13, ¿no? Al final va a quedar lo mismo, 1 sobre d cuadrado más 4, que es 2 al cuadrado. Entonces ahí viene la propiedad número 4, los propiedad número 5, el operador, ¿no? Normalmente yo le decía cambio d cuadrado igual al negativo de este numerito al cuadrado, menos 4, pero cuando pongo acá menos 4 más 4 se hace 0,
no puedo aplicar esa propiedad. Entonces yo tengo que buscar la propiedad número 5, cuando es 1 sobre d cuadrado más a cuadrado del seno de ax, cuando las bases son iguales. Entonces yo pongo acá una versión menos x coseno sobre 2 veces a, y a vale 2. Ya tenemos esa expresión. Ahora acá, si ustedes ven, directamente no hay un operador para ese polinomio. Pero sí recuerden que había una expresión 1 sobre d más a. 1 sobre d más a viene a ser igual a 1 sobre a, que multiplica a una serie alternante, ¿no? Va a ser 1, después menos d sobre a, más d sobre a al cuadrado, menos d sobre a al cubo, y así sucesivamente. Pero ahora voy a particularizar. Donde vea d, pongo d cuadrado, y donde vea ya tengo SA, va a ser 4. Entonces sale 1 sobre a, un cuarto, 1, menos d sobre a. A vale 4, no sobre acá está 4. D vale 4, y acá era d. Pero ahora ese d va a ser cambiado por d cuadrado. D cuadrado, después más, sería el d sobre 4 al cuadrado. Pero ese d va a ser cambiado por d cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Eso tiene una hojita que yo preparé, que dije operadores especiales aplicados solamente a polinomios, ¿no? Que puse 1 sobre d menos a, es menos 1 sobre a, y salía multiplicado por un factor 1 más d sobre a, más d sobre a al cuadrado, más d sobre a al cubo, y así sucesivamente. Después hice varios cambios. A le puse 1, o al d le puse d cuadrado o d cubo. Entonces con eso ya tengo esta expresión. Entonces tengo 1 menos d cuadrado sobre 4 más d cuarta sobre 16 menos dz sobre 64. Pero voy a aplicar a x cuadrado. Entonces ya una derivada mayor que 2 ya es nula. Por eso que a partir de d cuarta ya todos estos términos son iguales a 0. Entonces me queda solamente 1 multiplicado por x cuadrado, me queda x cuadrado. Después menos un cuarto, le voy a aplicar la segunda derivada a x cuadrado. Entonces la primera derivada de x cuadrado va a ser 2x, y su segunda derivada 2. Va a ser 2 sobre 4, me queda un medio. Esto va a ser x cuadrado menos un medio, y esto vale 0. El otro es fácil. Cambiamos d por 0, me queda 13 abajo, un treceavo por 26, 2. ¿no? Y esa sería entonces la solución de ese problema. Este ejercicio valía 4 puntos. Ahí tengo otro ejercicio, también valía 4 puntos. Entonces, tengo una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, entonces puedo hallar fácilmente mi ecuación característica, pero después por esta función no voy a poder hallar ni por operadores ni por coeficientes indeterminados la solución particular. Entonces el único caso que va a permitir resolver este problema va a ser el método de variación de parámetros. Entonces ya teniendo la ecuación, tengo 9d cuadrado menos 12d más 4, factorizo el d si quiero, pero no puedo factorizar el d, queda ahí, y la ecuación característica, cambio d por r, 9r cuadrado menos 12r más 4, y es un cuadrado perfecto, ¿no? Esto sería 3d al cuadrado, esto sería 2 al cuadrado, viene a ser menos el 9 punto de 3d por 2, entonces un cuadrado perfecto. Entonces tengo una raíz múltiple, 1, 2, que vale 2 tercios. Entonces ya inmediatamente escribo la solución homogénea. La solución homogénea viene a ser exponencial a esa raíz 2 tercios de x, y multiplicado ya no por una constante, sino por un polinomio de coeficientes indeterminados de grado k menos 1. Como en la multiplicidad k vale 2, entonces k menos 1 es 1, entonces es un polinomio lineal, ¿no? C es 1x más C es 1. Entonces ahí tenemos dos funciones, y acá C es 1 por x por esta exponencial, y C es 2 por esta exponencial. Entonces ahí tenemos dos funciones
Esto podría ser I1, esto I2, y ya sabemos que esas son linealmente independientes, ¿no? Entonces aplico variación de parámetros. Esas constantes se vuelven variables. C es 1 de X por E a la 2 tercios de X, más C sub 2 de X por E a la 2 tercios de X. Inmediatamente busco el browskiano esas dos funciones, ¿no? En la primera fila las dos funciones y en la segunda fila sus primeras derivadas. Entonces pongo X a la 2 tercios de X y E a la 2 tercios de X. Derivo acá, va a ser X por la derivada exponencial, 2 tercios de la exponencial, más la derivada de X vale 1 por la exponencial. Ahora, esta exponencial, la misma exponencial, por la derivada del exponente 2 tercios. Entonces puedo sacar de esta columna E a la 2 tercios y de esta columna E a la 2 tercios. Me queda X, me queda 1, acá 2 tercios de X y acá 2 tercios. Acá he sacado 2 tercios también, entonces esto queda 3 medios, ¿no? Ya está. Ahora multiplico, me queda X menos X menos 3 medios, con esto menos 1. Esto me está quedando menos E a la 4 tercios. Ya tengo el browskiano. Inmediatamente voy a calcular el C sub 1 de X y C sub 2, ¿no? Entonces C sub 1, el negativo de la integral de I sub 2. I sub 2 de la expresión 2 viene a ser este exponencial a la 3x. E a la 2 tercios de X por el Q de X, que es lo que aparece en el segundo miembro, que es esto de acá, un cociente E a la 2 tercios de X sobre raíz cuadrada. Abajo me queda sub 0, que es el coeficiente de la segunda derivada, y este coeficiente es 9, por el browskiano, que es menos E a la 4 tercios de X. Entonces ya tengo acá exponencial a la 4 tercios, y abajo exponencial a la 4 tercios se simplifica. Este menos con menos queda más, sale 1 menos de diferencial de X sobre raíz de 1 menos X cuadrado. Y eso vale arcoseno de X, ¿no? Entonces 1 menos del arcoseno de X. Inmediatamente busco C sub 2 de X, entonces tiene signo positivo en la integral, y cambio solamente el I sub 2 por el I sub 1. Entonces este I sub 1 es X por exponencial. Todo lo demás queda inalterable. Todo esto de acá inalterable, lo repito, E a la 2 tercios de X, sobre raíz de 1 menos X cuadrado, abajo 9 por menos E a la menos 4 tercios. Se va otra vez E a las 4 tercios, entonces se va, queda menos 1 menos, y queda X sobre raíz de 1 menos X cuadrado. Acá falta el diferencial de X, ¿no? Diferencial de X, acá también falta el diferencial de X, y esto es 1 menos X cuadrado a la menos 1 medio, y la derivada de eso es menos 2X. Entonces acá está el menos, entonces acá multiplico por 2 y divido entre 2. Va a quedar 1 sobre 18 de la integral de 1 menos X cuadrado a la menos 1 medio por menos 2X de X. Entonces sumo a menos 1 medio, le sumo 1, me queda 1 medio por 2, ¿no? Esto ya tenemos esto era 18, pero por 2, 9, ¿no? Ya tengo esto. Una vez que tengo C1 y C2, ya lo reemplazo en la expresión 2. Entonces el C sub 1, que viene a ser 1 menos de arcoseno de X, multiplicado por X por la exponencial, ¿no? Acá, no sé por qué me he equivocado, acá falta, es C sub 1, es 1 noveno de arcoseno, 1 de arcoseno, pero acá es X por la exponencial, ¿ya? Acá le falta exponencial a la 3 medios de X. Ahora, más C sub 2, este radical, multiplicado por la exponencial. Entonces acá en la parte final faltó poner exponencial a la 2 tercios de X, porque es la expresión que indica acá, X por la exponencial a la 2 tercios de X, multiplicado por el C sub 1, que es 1 noveno de arcoseno.
ahí tengo una ecuación, digamos, de coeficientes variados, y ahí el enunciado del problema, no he encontrado la práctica, pero el enunciado del problema debe ser de la siguiente forma, ¿ya? Resolver la ecuación diferencial que está acá, sabiendo que una solución de la homogénea es x a la menos 1 por e a la x, ¿ya? Porque esto no lo pueden encontrar así por infección, ¿ya? Ojo, entonces el enunciado del problema debe ser, resuelve la siguiente ecuación diferencial, sabiendo que una solución de la ecuación homogénea es y sub 1 igual a x menos 1 por e a la x, ¿ya? Ese sería el enunciado del problema. Entonces, la ecuación homogénea de esto, hago 0 el lado derecho, sería esto. Aunque en este problema quizás tampoco se dé, ¿ya? Tampoco sé por qué, porque ustedes tienen esto y esta es una ecuación de variables separables. Este y segunda va a ser diferencial de y' sobre dx. Entonces este y' pasa a dividir acá y tengo diferencial de y', ¿no? Sobre y'. Y acá sería más 2 de x sobre x igual a 0. Cuando integre, entonces va a quedar logaritmo de y', y acá me queda más, sería 2 logaritmos de x igual a 0, igual a una constante que voy a poner logaritmo de x. Entonces acá tengo logaritmo del producto y' por, sería entonces, acá salió 2 logaritmos, logaritmo de x cuadrado, entonces va a ser logaritmo de y' por x cuadrado igual logaritmo de una constante. Entonces, de ahí ya tengo el y'. Otra vez variables separables y ya voy a obtener esta solución. O sea, no se pudo dar en este problema esa solución porque se podía hallar de esta relación 2. Pero como dice ahí de frente, una de las soluciones es esto, entonces ya este es dato del problema. Entonces yo aplico D'Alembert, si esa es la solución, la segunda solución es u por i sub 1, y tenemos que encontrar ese u mediante la integración, ¿no? Entonces tengo que la solución va a ser esta función x a la menos 1 a la x por 1, donde u ya saben que es una integral de una fracción, en el divisor es i sub 1 al cuadrado, y en el numerador exponencial a la menos una integral de un cociente en el integrando a sub 1, que es el coeficiente de i', en este caso es 2, sobre a sub 0, que es el coeficiente de la segunda derivada, que es x. Entonces ahí está, esto es e a la menos 2 logaritmo de x, que viene a ser x a la menos 2. ¿No? Tenemos ahí x a la menos 2, y acá tenemos esto, x a la menos 2 por e a la 2x. Se va el x a la menos 2 y queda solamente integral de e a la menos 2x de x, que va a ser la misma exponencial dividido entre menos 2. Entonces ya tengo, ese es el u. Con este u reemplazo, entonces, en la ecuación 2 que está acá, la relación 2, y la segunda solución va a ser x a la menos 1 por e a la x por menos 1. En este caso, como estamos resolviendo la homogénea, no se olviden que ese menos 1 ustedes lo pueden omitir, no va a afectar. Fíjense que acá lo he puesto, pero se puede omitir. Ya tengo ahí la segunda solución, va a ser, lo he llevado ahí con el menos 1, pero ustedes pueden obviarlo y solamente ponen la expresión variable. Entonces, de tal manera que cuando tenga esto de acá, no se olviden que cuando escribe la solución homogénea, va a ser, bueno, acá ha faltado, he estado pegando ahí, me he olvidado. Entonces, la solución será, entonces, I homogénea. Va a salir C sub 1 por x a la menos 1 e a la x. Eso sería más C sub 2, que es una constante, va a absorber a esto acá. Entonces pongo más C sub 2 por
esta función. Ya encontré la homogénea. Ahora, una vez que encuentre la homogénea, este problema solamente puede encontrarse por variación de parámetros. No puede encontrarse ni por operadores ni por coeficientes indeterminados, ¿no? Eso funciona cuando los coeficientes de las distintas derivadas son constantes. Entonces ya tengo que formar entonces la solución particular va a ser igual a C1 de x por x a menos 1 a la x más C2 de x por esta función x a la menos 1 por e a la menos x. Y ahí tiene que ser variación de parámetros, ¿no? Que falta. La segunda parte de este problema, según veo, pregunta si esas funciones y1 y 2 son linealmente independientes. Eso es lo que faltaba ahí. Si esa función allá, y1 y 2, son linealmente independientes. Entonces, lógicamente, si ustedes dividen, en este caso, acá está la expresión, i2 entre i1, me queda u. Y u es una variable, función de x. Por lo tanto, si el cociente de dos funciones es variable, las funciones son linealmente independientes. Acá lo he hecho de otra forma, ustedes pueden utilizar el browskiano, pero acá tengo entonces que cada constante que multiplica a una función, y eso debe ser idénticamente cero. Si esta identidad se cumple cuando las dos constantes son cero, las funciones serán linealmente independientes. Pero si eso se cumple cuando por lo menos uno no es cero, será linealmente dependiente, ¿no? Entonces, ahí simplifico, x a la menos 1 se puede ir, y me queda esta relación que está acá, ¿no? Tengo la primera, y ahora voy a derivar. A esto, y ahora voy a sumar esas dos, me queda 2s1 por e a la x, 2s1 por x igual a 0. La exponencial no es 0, 2 tampoco, entonces c1 nomás va a ser 0. Con ese valor, reemplazo en esta expresión primera, esto se anula, y me queda menos 1 medio de c2 por e a menos x va a ser 0. De ahí también sale 0. O en todo caso, resto, como indico acá, beta menos alfa. Si resto, se van los primeros sumanos, y los segundos se suman. Entonces 1 medio más 1 medio, 1, y ya tengo eso ahí. Y ahí encuentro que C2 es igual a 0. ¿Verdad? Entonces esto debe valer 2 puntos, 2.5. Están pidiendo que las dos soluciones de la homogénea son linealmente independientes. Si no, no tienen que hacer esto. Ojo, en otro problema no tienen que hacer esto. Acá veo esto acá y ya no tengo la prueba a la mano, pero lo que se ha preguntado es si las dos funciones que se han hallado acá son linealmente independientes. Acá también este problema no se puede sacar por inspección una solución. Entonces, ¿cuál es el enunciado del problema? Resolver esta ecuación sabiendo que una solución de la homogénea es secante. ¿Eh? Este es dato. En los libros rusos dicen resolver la ecuación y al costadito ponen punto y coma, y su 1 secante. ¿Eh? Ojo, y su 1 secante. Entonces, cuando tiene una ecuación de esa forma y hay un punto y coma y dicen is1 secante, lo que le está queriendo decir es que ese is1 es solución de la homogénea. Y en algunos problemas le dicen resuelve la ecuación diferencial y le ponen punto y coma, is1 igual a secante, coma, is2, digamos, por exagerar, tangente. Entonces lo que le están dando ahí son las dos soluciones de la homogénea. En este caso solamente me dan una solución de la homogénea, por lo tanto ya puedo aplicar... Para eso tienes que desbloquear tu teléfono. Entonces, según Wikipedia, se denomina hegemonía al dominio de una...
Entonces, para ello, entonces ya aplicamos la fórmula de D'Alembert. Entonces, I sub 2 va a ser U por I sub 1, donde I sub 1 es secante. Inmediatamente voy a luz, ¿no? Ya se ha demostrado esto, es un integral de un cociente, abajo I sub 1 al cuadrado, que sería secante al cuadrado, arriba exponencial a la menos la integral de un cociente. A sub 1, coeficiente de I'. Ese coeficiente de I' es menos secante, perdón, menos seno coseno, dividido sobre A sub 0, que es coseno cuadrado. Entonces el coseno cuadrado está ahí. Entonces ahora un coseno del divisor se va con un coseno que está acá. Entonces ahora tengo menos seno y abajo coseno. Entonces la derivada del coseno es menos seno. Entonces ya esta integral es logaritmo del coseno. E a la menos logaritmo del coseno, ¿no? E a la menos logaritmo del coseno, que es coseno de x a la menos 1. Viene a ser secante, entre secante cuadrado, viene a ser 1 sobre secante, que viene a ser coseno por diferencial de x. Y la integral de coseno va a ser seno. Ya tengo el u, que va a ser seno, y por lo tanto la segunda solución va a ser u, que es seno, por secante, que es 1 sobre coseno, y seno sobre coseno, tangente, ¿no? Ya tengo ahí tangente. Una vez que ya tengo eso, este problema también es de coeficientes variados, y la única forma que permite resolver va a ser por variación de parámetros. Entonces, escribo una solución homogénea, C sub 1 secante, C sub 2 tangente. Entonces la solución particular, las constantes se transforman en funciones variables, C sub 1 de x por secante, más C sub 2 de x por tangente, ¿no? Ya tengo entonces ahí el browskiano, entonces el determinante 2 por 2 en la primera fila, acá secante y acá tangente, la derivada del secante, secante tangente, la derivada del tangente, secante cuadrado. Multiplico acá, me queda secante cubo, acá menos secante tangente cuadrado, factorizo secante, y me queda paréntesis secante cuadrado menos tangente cuadrado, que vale 1. Secante nomás queda browskiano. Ahora con eso, ya inmediatamente busco el C sub 1 de x. Esta es la fórmula. C sub 1 de x es la integral de I sub 2 por U de x a sub 0 browskiano. El I sub 2 es tangente, el Q de x es seno, la función que está a la derecha. El A sub 0, coeficiente de la segunda derivada. Acá fíjense la ecuación original. Acá el A sub 0 viene a ser coseno cuadrado. El Q de x viene a ser seno, ¿no? Entonces ya tengo acá tangente por seno, coseno cuadrado, y el browskiano, que es secante. Acá esto, un coseno con una secante queda 1, me queda coseno, ¿no? Coseno, seno entre coseno, tangente por tangente, tangente cuadrado, y es secante cuadrado menos 1, ¿no? Y hasta acá secante cuadrado menos 1, y la integral es el negativo de tangente de x menos x. Ya tengo el C sub 1, y ahora el C sub 2. Entonces, al C sub 2 de x, ya no, el signo ya no lleva negativo, es positivo. La misma fracción, y solamente cambia, en lugar de I sub 2, cambia I sub 1, y ese I sub 1 es secante, ¿no? Entonces ya todo esto, lo demás, es igualito. Va a ser secante por seno de x coseno cuadrado y hasta acá. O sea, esta secante, y este coseno es coseno por coseno. 1 entre coseno secante, seno entre coseno tangente. Entonces ya tengo esto, y esto viene a ser secante. Entonces ya encontré el C sub 2 de x. Con ese C sub 2 ya puedo yo encontrar entonces la solución particular, ¿no? Entonces me dice C sub 1 de x, y acá está menos tangente x menos x, por I sub 1, que es secante, más C sub 2 de x, que viene a ser secante por la tangente. Y esto va a ser seno sobre coseno, ¿no? Ya está. O acá se cancela, ¿no? Fíjense. Menos tangente por secante, más secante tangente se va, y menos con menos más, x secante.
Esa es la solución particular. Acá hay una aplicación a circuitos eléctricos, está la figura, entonces la figura del enunciado debe mencionar, se tiene un circuito serie, RLC, donde la inductancia vale 0.25 henrios, la resistencia 40 ohmios, el capacitor viene a ser 4 por 10 a la menos 4 faradios, ¿no? Si está alimentado por una señal alterna, 5 seno de 100T. Cuando es así, un poco diferente, números, todo esto, es un problema real que debe haber sacado de algún libro, ¿no? Este problema debe haberlo puesto el profesor Chunchi o el profesor que falleció, Angulo, uno de los dos de la propuesta. Entonces, ya tengo esto. No se olviden, tienen que dibujar el circuito y poner la ecuación diferencial. Entonces, acá el enunciado puede ser que le digan que el circuito está que la corriente en tiempo cero vale 0 y que el condensador puede estar cargado, ahí le dan su carga inicial, el Q de 0, o puede estar descargado. Si está descargado, Q de 0 vale 0, ¿no? Y lo que le pueden pedir es la carga eléctrica que circula en el circuito o la carga magnética que aparece en el condensador, ¿no? Es decir, le pueden pedir el I de T y el Q de T. Cualquiera sea la pregunta de estos circuitos, va a generar una ecuación de segundo orden y ustedes resuelvan para Q, ¿ya? Para Q. Porque si le piden la corriente, ustedes teniendo Q derivan y ya tienen la intensidad de carga eléctrica. En cambio, si ustedes resuelven para la intensidad de carga eléctrica, cuando le piden la carga del condensador, lo que ustedes van a hacer es integrar. Entonces se van a demorar más integrando que derivando, ¿no? Eso sería entonces. Entonces planteamos la ecuación de Kirchhoff, L por la segunda derivada de la carga Q, más R por Q', más Q entre C, ¿no? Q entre C. Ya tenemos entonces la ecuación diferencial y reemplazamos los valores, ¿no? 0,25 un cuarto por Q segunda, R40Q', y acá tengo C que es 4 por 10 a la menos 4. La recíproca siempre busco, pero solamente el numerito, ¿ya? No veo esto, el verso del faradio, sino solamente quiero el numerito acá, ¿no? Entonces es 10.000 entre 4, ¿no? 2.500. La reemplazo acá y multiplico por 4 todo, ¿no? Por 4. Ya tengo esa expresión para la solución homogénea, la ecuación característica R cuadrado 160R más 10.000. En la mitad de 160, 80, R más 80 al cuadrado, y 80 sería 80 sería 6.400, para 10.000, 36.000, ¿no? Entonces ya tengo ahí y completo, ¿no? Saco raíces y ya tengo las raíces complejas. Entonces ya por ser compleja simple, una combinación de senos y cosenos, el coeficiente del argumento del coseno y de seno viene a ser el coeficiente de la unidad imaginaria, que es 60. Entonces acá es C1 coseno del 60T más C2 seno del 60T. Paréntesis, exponencial a la T, donde A es la parte real, menos 80T. Ya tengo entonces la solución homogénea y ahora la particular de la ecuación de la relación número 1, que está en romano. Este operador D cuadrado más 160D más 10.000, que multiplica Q, va a pasar a dividir al otro lado, saliendo 20 de factor común. Acá está 20 más
1 de d cuadrado 160d más 10.000 aplicado a 0. Acá, este problema lo he preparado, ¿no? Lo he preparado. Pueden ustedes aplicar la propiedad 8. 1 sobre AD cuadrado más BD más C aplicado a un seno de omega t. ¿Ya? En este caso, yo cambio D cuadrado por el negativo de este numerito al cuadrado. Y yo lo reemplazo acá. Entonces, ya esto me queda menos 10.000. Y con este 10.000 se va. ¿Ya? Se va. Entonces, en este caso especial, se va y solamente queda 1 sobre 160D. Entonces, en 20 entre 160, un ochentavo. Ahora, no, sería un octavo, ¿no? Un octavo. Del operador inverso, 1 sobre D, ¿no? Solamente está quedando esto de acá. Aplicado a 0. Y 1 sobre D es una integral, ¿no? La integral de seno de 100t y es menos coseno de 100t entre 100. Ahí está, ¿no? Ya tengo la solución particular. Entonces, la suma de la solución homogénea más la solución particular es la carga que hay en cualquier tiempo t en el condensador. Si no me piden datos, no me dicen la intensidad de carga inicial vale 0, el condensador está descargado o cualquier dato, esos datos sirven para encontrar las constantes C1 y C2 de la solución homogénea, pero no lo van a reemplazar acá. El dato es en el dispositivo, entonces tienen que hacer la suma y en esa suma es que tienen que evaluar. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio este d cuadrado menos 10 al cuadrado y me sale 0? Entonces, porque abajo va a quedar la expresión d cuadrado más omega al cuadrado, ¿no? En este caso no ha sido. Entonces, o si yo aplico esta propiedad, pude haber tenido un poquito de mayor trabajo, porque acá podría haber quedado una lineal. Supongamos que no se cancele esto con esto y me quede, digamos, más 320. Entonces voy a tener acá 160 más 320, factorizo 160, 20 entre 300, me queda 1 sobre D más 2, aplicado a 0. Inmediatamente multiplico por el factor D menos 2, numerador y denominador, para tener D menos 2 y abajo una diferencia de cuadrados. D cuadrado menos 4, y ahí reemplazo ese D cuadrado por menos 10 al cuadrado, ¿no? Pero eso ya me lleva a un poquito de mayor trabajo. Trabajo que yo lo hago en la práctica, como vuelvo a repetir, no uso mucho esa propiedad, por eso que la habré usado 10 veces la fórmula, por eso que no lo tengo retenido en la memoria, y cuando trabajo no trabajo con la tablita, entonces es para mí más fácil un poquito hacer esa parte algebraica, ¿no? Como ustedes ven, la práctica no es difícil, no es para, digamos, pensar cómo encontrar una solución. La estructura es de acuerdo a lo que hemos hecho en clase, ¿no? Entonces, por eso que todo alumno debe salir aprobado. Pero va a ver la diferencia de alumnos que pueden sacar 20 con alumnos que sacan menos notas. ¿Por qué? Uno que no han practicado mucho. Básicamente los operadores o las fórmulas de variación de parámetros, ¿no? Pero no hay casi problemas escondidos. Sí les diré que hay algunos problemas rebuscados acá en el curso, pero hay eso en pocos libros, ¿no? Yo, por ejemplo, anoche estaba tomando fotos, hay un libro que tiene su letra muy tenue, entonces cuando le tomo foto no sale buena presentación, pero de todas maneras se lee, ya está bien, se lee, y le voy a enviar. Son problemas de resortes, algunos son problemas de circuitos eléctricos, ¿no? Para que ustedes vean, y otros problemas resueltos también. Entonces, ayer saqué tres de los libros que con menos frecuencia he usado, pero sí los he leído, y de ahí he tomado fotos a algunos problemas resueltos y a algunos problemas propuestos. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, si le dan datos, se aplica, no se olviden, en la carga total. Es la suma de Q homogéneo con Q particular. Ahí es.
Si me dicen que el condensador está descargado, U de 0 vale 0, esto es C sub 1 por 1, más C sub 2 por 0 por 1. Y esto sale menos 1 sobre 800. Y eso vale 0 porque está descargado. Ahora, esto lo derivo, y la derivada de Q, es decir, Q' es I de T. Entonces, el I de T es la derivada de todo esto. Y ahí doy el dato. Con ese par de ecuaciones, puedo encontrar C1 y C2, ¿no? Ahora, si ustedes empiezan por el circuito, que es fácil, digamos, entonces, y hay datos, yo les sugiero que dejen un pequeño espacio, ¿no? Para escribir unas 3 líneas o 4 líneas. Este espacio es suficiente y para hacer esas evaluaciones y esas derivadas. Porque si ustedes emplean ahí, le va a quitar un tiempito que quizás sea significativo para hacer otro problema. ¿Ya? Yo no le doy mucha importancia, ojo, escuchen bien, no le doy mucha importancia al cálculo de C1, C2 cuando es valor numérico, ¿ya? Entonces, le bajaré medio puntito. Si sacan 19.5, tienen 20. Pero ¿qué pasa si ustedes comienzan a buscar esto y ya les queda pocos minutos para hacer otro problema? Pero ustedes saben cómo hacer el problema, entonces van a plantear solamente un inicio, ¿no? Pero si ustedes dejan esa parte operativa que hay en algunos libros, sobre todo en el libro de circuitos sí se pide todo eso, entonces ahí mejor dejen su pequeño espacio, continúen otros problemas y ya después regresan a hacer ese problema. El tiempo alcanza, ¿eh? El tiempo alcanza. Si hay dudas, por favor, pregunten, ¿ya? Porque la idea de esta clase es ver básicamente en algunos casos las propiedades del operador. Ya variación de parámetros son las fórmulas, expresar bien la fórmula y comenzar a integrarnos, ¿no? Entonces, lo que me interesa acá es la aplicación de los operadores. Acá tenemos otra tercera práctica y el enunciado dice ahí resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Ahí tenemos entonces una primera ecuación, tercera derivada, menos 2i' más 4i, igual a esta expresión. Tenemos d cubo menos 2d más 4, ¿no? Entonces ya tenemos esa expresión y cuando se ha factorizado d más 2, aplico Ruffini, esto lo descompongo en sus divisores y voy evaluando. Aquel que hace 0, tengo una raíz, ¿no? Entonces en este caso tengo esto de acá, más el menos 2, este es menos 8, menos 2 por menos 2, más 4, 8. Anula, por lo tanto, si para R igual a menos 2 se anula, que es uno de los divisores de 4, entonces que cambie por seno cambiado, me anula, es un factor, y ya tengo entonces, si este es d cubo, acá es un R cuadrado, si acá es 4, y este es 2, esto va a ser más 2, y ahora vemos el término lineal, ¿no? Acá tengo este el término lineal, no, cuadrático no hay, entonces este R por este coeficiente que no conozco por R, es R cuadrado por un coeficiente, más R cuadrado por un coeficiente, más 2R cuadrado es 0, entonces el coeficiente sale menos 2, ¿no? Pero si aplica Ruffini, ya le va a salir esto, y esto me da raíces complejas conjugadas, R menos 1 al cuadrado más 1, entonces R va a ser 1 más menos i por 1, ¿no? Y hasta acá. Escribo la solución homogénea, C es 1 por exponencial a la raíz R1, y a la menos X, más por esta raíz, par de raíces complejas conjugadas, una combinación de senos y cosenos, el argumento vale, el coeficiente vale 1, que va a ser coseno de X, seno de X, por la exponencial E a la parte real que es 1. Ya tengo entonces
la solución homogénea. A la particular, entonces, en la ecuación 2 que está acá, este operador d cubo menos 2d más 4 va a pasar a dividir y va a afectar a cada uno de ellos. Entonces, es el operador inverso a x cuadrado. Ahí está, el operador inverso a x cuadrado. Después, el operador inverso a seno. El operador inverso a exponencial por coseno, ¿no? Entonces, vamos a aplicar cada uno de ellos. Entonces, tengo este operador, fíjense, d cubo menos 2d más 4, que es el operador inverso, que aplica x cuadrado. Entonces, cuando aplica x a polinomios, entonces lo que ustedes tienen que hacer es esa división, ¿ya? Ojo, esa división 1 entre esto, pero no lo ponen de manera descendente, d cubo menos 2d más 4, sino nunca va a terminar la división. Lo dividen de manera ascendente, ¿ya? 4 menos 2d más d cubo. Por ahí debe estar sobre esa división. Acá está. ¿Ya? Yo quiero la división 1 entre d cubo menos 2d más 4. Entonces pongo 1 acá y pongo 4 el divisor, 4 menos 2d más d cubo. Entonces tengo 1 entre 4, me queda un cuarto. Un cuarto multiplica todo esto y se coloca en el dividendo con signo cambiado. 4 por un cuarto, 1, menos 1. Acá me queda menos d medio más d medio. Y acá me queda d cubo sobre 4, menos d cubo sobre 4. Al hacer ello, siempre el primer término se va a simplificar. Ahora divido 1/2 de d entre 4. Me queda más 1/8 de d. Otra vez multiplico 1/8 por todo esto con signo cambiado y lo coloco debajo del nuevo dividendo. Entonces, ahora sumo y siempre se va a ir el primer término, ¿no? Ya está ahí. Ahora me queda todo esto. Si quiere, acá lo estoy, bueno, está quedando todo, está quedando este término y este término. Ahora divido un cuarto de d cuadrado entre 4. Me queda entonces d cuadrado sobre 16. Otra vez multiplico esto por todo esto y cambio de signo y siempre se cancela el primer término. Y voy sumando los que están por ahí, ¿no? Ahí he sumado, ya tengo esto, y otra vez hago este menos d cubo sobre 8 entre 4. ¿Ya? Entonces voy haciendo, pero ¿hasta dónde nomás debo considerar esa división? Fíjense que se tiene que aplicar solamente a x cuadrado. Entonces yo pongo todo esto, si quieren factorizan un cuarto, acá queda un cuarto por d medio, acá d cuadrado sobre 4, y acá menos d cubo sobre 8, puntos suspensivos, ¿no? Entonces ya hasta acá es la expresión que se ha puesto acá. Ya está. Acá he sacado un cuarto, ¿no? Acá un cuarto, y me queda esa división obtenida aplicado a x cuadrado, ¿eh? No se olviden que ese artificio de hacer esta división es solamente para polinomios. No aplica para exponencial, no aplica para seno, coseno, porque cuando ustedes deriven nunca va a ser 0. En cambio, acá, a partir de la tercera derivada hacia adelante, como el exponente es 2, va a ser 0. Entonces pongo acá un cuarto, 1 por x cuadrado me queda un cuarto. Después tengo 1/2 de la derivada de x cuadrado, va a ser 2x por 1/2. Entonces, 1/2 por 2x. Después acá está un numerito 1/4. La segunda derivada. El resultado anterior lo deriva una vez más. Esta derivada es 2. Ahí está el factor 2. Después aparece menos en lo demás, pero ya sale 0, ¿no? Este es entonces el operador inverso para el polinomio. Ahora tengo que aplicar esto de acá. Y fíjense, ustedes tendrían una dificultad si aplican lo siguiente, ¿eh? Vamos a ir de arriba. Entonces tengo este término cuadrático, cuando pase a dividir al seno, sí pueden aplicar la propiedad número 8, pero va a quedar una combinación de senos y cosenos. Pero después queda este factor.
y ahí tiene que aplicar la propiedad 13, que van a tener que integrar, ¿no? Sí se puede hacer eso, pero mucho trabajo. Entonces acá yo hago de otra forma, ¿no? La otra forma que le dije que estaba en el libro de Spiegel, un ejercicio por demostrar. El operador inverso de un polinomio de cualquier grado, entonces siempre que quiera aplicarse a seno o coseno, y si ustedes tienen dificultad de factorizar, ¿ya? Entonces lo único que se hace, se cambia d cuadrado por el negativo del cuadrado de este numerito, ¿ya? Entonces este es 1, acá va a ser 1 al cuadrado, es 1, pero ojo con signo negativo. Y entonces, como era d cubo, ese d cubo lo pongo como d cuadrado por d, y este d cuadrado va a ser menos 1. Con este d, entonces menos d, menos 2d, menos 3d más 4. Y sigue quedando la función c. ¿Qué hubiese pasado? Fíjense, si ustedes hacen esta operación de cambiar d cuadrado por menos 1 al cuadrado en un polinomio de cualquier grado y se anula, entonces eso va a ser fácil. Si se anula, es porque hay un factor d cuadrado más 1. De frente saco el factor d cuadrado, esto pasa al otro más 1, multiplicado por un polinomio de un grado menor en 2 unidades. Y eso ya se puede aplicar esa propiedad, dejando al final el 1 sobre d cuadrado más 1, porque eso se va a aplicar al seno. Si ustedes lo aplican directamente eso primero, van a tener el resultado menos x por coseno entre un número. Y después van a tener que aplicar una cuadrática a ese producto de x por seno, ¿no? Muy complicado. Entonces lo mejor en este caso es lo que estoy haciendo acá, de cambiar. Y atacamos de una vez el último problema, que es esto de acá, exponencial por coseno. Entonces acá le he puesto potencia de d menos 1, ¿eh? Potencia de d menos 1, y entonces cuando sale la exponencial fuera, e a la x, donde vea d, cambio por d más 1. Entonces d más 1, ya me queda solamente ese d cuadrado más 1, que está acá, por d, este d cambia por d más 1 más 2, d más 3 coseno, ¿no? Acá otra vez, fíjense, acá está lo que yo les decía. No puedo aplicar 1 sobre d cuadrado más 1 a coseno, que sí se puede aplicar porque le va a salir x seno sobre 2, pero después voy a tener 1 sobre d más 3 aplicado a x seno, y ahí aplico la propiedad número 13, que voy a tener que integrar una exponencial por x seno. Mucho trabajo. Entonces acá lo que he hecho es el cambio, ¿no? Vamos a ver acá, esto ya está, queda todo esto acá, acá quedó esto, y entonces he sacado el signo negativo, ¿no? Porque acá me quedaba menos 3d más 4, factorizo el signo, me queda negativo paréntesis, 3d menos 4, ese menos pasa acá, ahí está, y me queda esto, ¿no? Ya tengo toda esta parte operativa, y ahora acá voy a aprovechar lo siguiente. Este factorcito que está d más 3, entonces yo lo que hago es multiplicar por la conjugada. Acá la conjugada, arriba y abajo, acá está d menos 3, y abajo me queda por la conjugada d cuadrado menos 9. Y acá aplico esa propiedad. Siempre que tengo un polinomio inverso de cualquier potencia, donde tengo coseno seno, cambio d cuadrado por el negativo de este coeficiente que es 1 al cuadrado, menos 1, siempre y cuando no sea 0. Y en este caso no va a ser 0, porque va a ser menos 1 menos 9, menos 10, entonces va a salir menos un décimo fuera, y ahora tengo que derivar la derivada del coseno menos 3 veces coseno. Y ahí aplico ese operador inverso, ¿no? Ya está. Acá también multiplico por la conjugada, ¿no? También ustedes pueden aplicar la propiedad 8 con el polinomio abajo, 0 por d cuadrado más 3d menos 4, ¿no? Con el coeficiente de d cuadrado 0, aplican la fórmula, pero acá yo lo hago de otra forma, multiplico arriba y abajo por la conjugada del divisor para tener diferencia de cuadrados, y acá tengo arriba. Entonces acá aplico eso de d cuadrado, cambio por menos 1, menos 9, menos 16, menos 25, sale fuera ese
menos 25, con este menos queda más 1 sobre 25, acá está más 1 sobre 25, y ahora tengo que hacer 3 veces la derivada del seno, que me va a quedar 3 coseno más 4 veces seno, ¿no? 3 coseno más 4 seno. Ya, entonces acá también hago esa misma operación y ya me queda esa expresión, ¿no? Ya tengo. Y fíjense que ahora tengo que aplicar el operador inverso 1 sobre d cuadrado más 1 al seno, es en la propiedad 5, y 1 sobre d cuadrado aplicado al coseno es la propiedad 7. Entonces acá la 5 y acá la 7. Entonces ya tengo, ya saben que en la 5 sale el negativo de x coseno entre 2a, donde a vale 1, 2 por 1, 2, por eso que aparece eso. Y en el coseno la propiedad 7 es x seno entre 2a. Y ahí quedó entonces. Entonces fíjense que, y ahora sí puedo poner, como les decía yo antes, 2, 3 funciones al lado derecho, es solamente con la finalidad de que apliquen los operadores. Siempre viene unas 3 preguntas, 2 preguntas de ecuaciones de este tipo, y los puntajes son de 3 a 4 puntos, ¿no? A veces 3, 3.5, 4. La ecuación característica. Cambio D por R, R cuarta, acá R cuadrado menos 1 factorizado ya, igual a 0. Tengo una raíz múltiple, igual a 0, multiplicidad 4, por eso el número R sub 1, 2, 3, 4. La quinta raíz viene a ser menos 1, bueno, pongo R sub 5 menos 1, y la sexta raíz, R sub 6 igual a 1. Ya tengo entonces, hay 6 raíces, por lo tanto, la solución, que es de sexto orden, va a aparecer 6 constantes y 6 funciones linealmente independientes. Ahora, por la raíz 0, e a la 0x que vale 1, si fuese simple, por una constante, pero tiene una multiplicidad 4. Entonces el exponente, la potencia es 4. Entonces yo tengo que multiplicar por un polinomio de coeficientes indeterminados de grado 3. Entonces está c sub 1x cubo más c sub x cuadrado más c sub 3x más c sub 4. Ahora por esta raíz r sub 5, la constante c sub 5 por e a la menos x, ¿no? Acá está c sub 5 por e a la menos x. Por esta raíz r sub 6, una constante c sub 6 por e a la x. Ya tengo la ecuación homogénea. Hay que tener cuidado, que a veces los alumnos cuando se pide resolver, algunos se olvidan de dar la solución homogénea y solamente calculan la particular. Lógicamente, ahí van a tener un poquito más de la mitad del puntaje, ¿no? En la solución particular siempre va a ser de mayor trabajo, casi en la mayoría de los ejercicios, ¿ya? Ojo, por eso que la particular generalmente vale un poco más de la mitad del puntaje total. Y la homogénea, un poco menos. Ahora operadores, ¿no? Operadores acá, ya tengo este operador, aplica esto, ahí está. Este operador aplica esto, sale 4 fuera, y ya tengo esa expresión. Entonces acá inmediatamente yo lo ordeno de esta forma, ¿ya? Lo ordeno de esta forma. Y esto, ya estoy viendo el operador 1 sobre d menos a. Recuerden el operador 1 sobre d menos a, que era igual a menos 1 sobre a, por eso que ahí está el signo, ojo, menos 1 sobre a, y el a vale 1, entonces va a ser 1 entre 1, 1 y cae el negativo. Y después salía, recuerden ustedes, una progresión geométrica que decía 1 más d cuadrado, perdón, 1 más d sobre a, más d sobre a al cuadrado, más d sobre a al cubo. Pero como el a vale 1, te va a quedar la progresión geométrica 1 más d cuadrado, más d cubo, más d cuarta, y así sucesivamente. Pero en ese cambio, ese d por d cuadrado
Por eso que sale acá 1 más d cuadrado. Esto d cuadrado al cuadrado sale d cuarta. Este d cuadrado al cubo sale d sexta y así sucesivamente. ¿A qué polinomio voy a aplicarle? A x cubo. Entonces solamente permanece hasta la derivada de ese orden tercero. Este es orden 4. A partir de acá, la cuarta derivada de x cubo vale 0. La sexta derivada de x cubo vale 0. Todo esto se anula y solamente queda estos dos términos. Entonces, sale el menos 1 afuera, da menos 1 sobre d cuarta. 1 por x cubo me queda x cubo. Y acá tengo la segunda derivada de x cubo, ¿no? Segunda derivada de x cubo. La primera derivada, 3x cuadrado. La segunda derivada, 6x. Entonces, más 6x ahí. Ya está. Lo demás vale 0. Ahora, en el segundo ejercicio, entonces yo tengo este polinomio aplicado inverso, 4 por 1. Acá estoy poniendo d más 1, lo pueden sacar todo fuera. Acá d cuarta por d menos 1 por e a la menos x. Entonces, este numerito, este coeficiente del exponencial es menos 1. Si ustedes aplican la propiedad 1, no va a ser posible porque acá este factorcito se va a hacer 0. No se aplica. Entonces el alumno puede hacer parcialmente. Primero, deja fuera el operador 1 sobre d más 1 por 1 sobre d cuarta por d menos 1. Aplicado a la menos 1. Ahí sí puedo aplicar la propiedad 1, donde vea d cambio por menos 1 en la cuarta, me queda 1, menos 1 me queda menos 2, y me está quedando menos 1 medio de e a la menos x. Y ahora sí le aplico el operador 1 sobre d más 1, que es la propiedad 2 del operador. De ahí puedo aplicar parcialmente. Recuerden que había la propiedad 11, que me dice el operador inverso de un producto de dos funciones aplicado a un q. Puedo aplicar primero el polinomio p sub 2 a ese q, y al resultado le aplico el operador inverso p sub 1. Entonces ahí estoy aplicando esa propiedad. Pero no me conviene, porque si ustedes se dan cuenta, pueden ustedes aplicar la propiedad 3 del operador. La propiedad 3 decía 1 sobre d menos a a la m por un polinomio d aplicado a e a la ax, cambio d por a, ¿no? D por a en el polinomio. Evalúo este polinomio cuando d vale menos 1, y por este factor no puedo cambiar este d por menos 1 porque se hace 0. Entonces la propiedad 3, recuerden que era 1 sobre d menos a la m por polinomio p d elevado a la exponencial. El resultado era x a la m por e a la x entre factorial de m por el polinomio p evaluado en a. Entonces ya esto me va a quedar x por e a la menos x, factorial de 1 abajo, y este polinomio se evalúa en menos 1, ¿no? Ahí está. X, acá este exponencial debería estar acá, ¿no? Es este exponencial, x por exponencial. Bueno, acá lo que he hecho, bueno, es x por e a la menos x, entre factorial de 1, por el polinomio, donde vea d, cambio por menos 1. Menos 1 a la cuarta, en menos 1, menos 1, menos 2, ¿no? Ya tengo, simplifico. Y el único que todavía falta terminar es esto, el operador inverso 1 sobre d a la cuarta, que es integrar 4 veces el x cubo más 2x, más 6x, ¿no? ¿No? Que 4 veces esto acá. Y con eso ya se termina el problema, ¿no? Ya. Ahí tengo un ejercicio de coeficientes constantes, entonces fácil puedo encontrar la solución homogénea. Pero por la particular no puedo aplicar ni coeficientes indeterminados ni operadores. Entonces, acá tenemos
esta expresión directamente d cuadrado más d por i, entonces dos raíces, r igual a 0 y r igual a menos 1. Raíces reales diferentes, ya directamente mi solución homogénea. Por la raíz 0, una constante, porque la constante por e a la 0x, que es 1 por c sub 1. Más, por la segunda raíz, c sub 2 por e a la menos x. Entonces ya tengo la solución homogénea. Entonces, para aplicar el método de variación de parámetros en la ecuación diferencial, yo tengo que encontrar la solución homogénea que ya se encontró. Entonces yo cambio las constantes por funciones variables. C sub 1x por 1, que es la función que está ahí, más C sub 2 de x por e a la menos x. Rápidamente browskiano, la primera fila i1 y 2, 1 y e a la menos x. La segunda fila derivo, derivada de 1, 0, derivada de e a la menos x, menos e a la menos x. Multiplico esto por esto, menos e a la menos x, menos esto que da 0. El browskiano, e a la menos x. Entonces inmediatamente la fórmula, ¿no? Ahí ya no hay nada que pensar, tener presente la fórmula, menos, integral, y su 2 es e a la menos x, ahí está e a la menos x. U, lo que aparece al lado derecho, secante tangente, secante tangente. A sub 0, el coeficiente de la segunda derivada. En la ecuación 1 en romano, el coeficiente es 1, ahí está 1, por el browskiano que es e a la menos x. Entonces este menos acá, con este menos se va la exponencial, y la integral del secante tangente me queda secante. Entonces C sub 1, secante, inmediatamente el C sub 2, hago la misma estructura de esto, omito el signo, y solamente en lugar de I sub 2, cambio por I sub 1. I sub 1 vale 1, acá Q es secante tangente, 1 secante tangente, y el divisor es el mismo que está acá. Ya está. Ahora esto pasa a multiplicar acá, e a la x secante tangente. Y ahí tengo que hacer integración por partes, ¿no? Está indicado la exponencial igual a u y el diferencial igual a secante tangente. Entonces ya me queda esa expresión. Y esa integral no se puede calcular, ¿no? Queda solamente indicada. ¿Ya? Queda indicada y ya se reemplaza esa función en la solución particular. Van a haber algunas integrales que no son integrales por funciones elementales conocidas, ¿no? Entonces, si es así, queda el problema. Ahí tenemos una ecuación, no se ve una solución a simple vista. Entonces, en este caso, deben darle una solución de la homogénea, ¿eh? Acá está. Igual x cuadrado. ¿Ah? Ojo, igual x cuadrado. Entonces, el enunciado del problema, este es mi solución, no se olviden, y siempre a veces pongo la solución y al costadito, si es corta la pregunta, trato de simplificar, ¿eh? Entonces, pero ya en el enunciado del problema, si lo encuentro, le voy a enviar correspondiente a esa práctica. Entonces debe estar la pregunta, resolver la siguiente ecuación diferencial, sabiendo que una solución de la homogénea es x cuadrado. Por ejemplo, si no me diesen esto, no podía aplicar cualquier otro método que ustedes conozcan para resolver ese problema. Entonces, cuando fallan todos los métodos que estamos estudiando, entonces va a haber, en algunos casos, un método más general, que se llama el método de serie de potencia, que es el tema, el último tema, ¿eh? En el sílabo creo que no se corrigió, serie de potencia está primero y después Laplace. Entonces nosotros vamos a invertir el proceso, nosotros primero vamos a hacer Laplace y después vamos a hacer serie de potencia. ¿Por qué? Por dos razones. Laplace, con poca teoría, se puede hacer diferentes tipos de ejercicios. Entonces yo con 2 clases ya le puedo poner una práctica de Laplace de por lo menos 10, 12 puntos. Pero
si yo empiezo con serie de potencia, hago 2 clases y solamente podría hacer un solo tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, un solo tipo de ejercicio que vale 4 a 5 puntos el ejercicio. Entonces, ¿y qué es más importante para la aplicación en ingeniería? Más es el método de, digamos, Laplace, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en algunos cursos como física, se utiliza mucho problemas de serie potencia. Años atrás, el profesor Guamán es un profesor muy destacado y él podría hacer mayor, por la capacidad que tiene, haber hecho más cosas, ¿no? Él estudió en la UNI física, de ahí, en esos tiempos que terminó, había poco trabajo para los matemáticos, para los físicos, para los químicos. Menos para los físicos, ¿eh? Químicos quizás podían entrar a la industria y conseguía trabajo, los físicos eran un poco en menor escala, más dedicados a investigación, y matemáticos sí quizás enseñar en universidades, pero también te estoy contando 20 años atrás, 30 años atrás, no había muchas universidades como ahora. Entonces el profesor Guamán pasó por nuestra facultad, saliendo de ciencia, quizás para salir por la puerta 6, entonces vio un aviso que en la facultad se requería profesores, pero era para matemáticas, álgebra lineal, ¿no? Y entonces postuló y logró ese concurso, ganó, y se quedó a enseñar y le gustó, y se dedicó a enseñar, ¿no? Ya no física, sino matemática. Y entonces pasó el tiempo, los años, él estudió su maestría de física ahí en la UNI, y estudiar cualquier maestría en la UNI es bastante fuerte, ¿ya? O sea, hay muchos profesores de la UNI que son máster y doctores, pero cuando usted le pregunta dónde sacó su maestría, le va a decir en otra universidad, a pesar que sea una maestría en ingeniería, y no lo ha hecho en la UNI. Pocos son los que han hecho maestría y doctorado en la UNI, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es al doctor Tino Reina, que lo han cuestionado y le han quitado del posgrado, ¿no? Él dictó mucho tiempo de posgrado, entonces realmente no he conversado con él, pero sí escuché que le habían quitado la carga de posgrado, ¿no? Fundamentaban que no tenía trato, que no tenía bien preparado sus clases, cuando él es gerente en el Banco de la Nación y ha trabajado en varios sitios, ¿no? Entonces realmente no sé, pero sí lo conozco porque inclusive en la maestría llevé un curso con él. Él es maestro en ingeniería de sistemas en la UNI y doctorado en la UNI. Es el primer doctorado graduado en la, doctorado en sistemas de la especialidad de sistemas, ¿ya? Hay doctores, por ejemplo, uno de los doctores que tenemos graduado en doctorado en sistemas es Jimmy Rosales, pero Jimmy Rosales es químico, él trabaja en minas, entonces, pero no es de la especialidad. Ustedes acá hay pregrado industrial y pregrado de sistema, o sea, no es nato de sistema, ¿no? En cambio, Tino Reina es ingeniero de sistema, maestro de sistema y un MBA y doctor en sistema. Entonces, así el doctor Guamán estudió su maestría en física y terminó. Pero como se dedicaba en esos años, estoy contando casi 30 años atrás, se dedicaba a los negocios, todo, no sacó el grado de magíster en física. Al poco tiempo, estudió su maestría en la Católica en Matemáticas. También terminó sus estudios y tampoco sacó su maestría, habiendo culminado todos sus estudios, ¿no? Ya después, la tercera maestría que ha seguido es en administración. Entonces, ahí sí es, lógicamente que administración no hay en la UNI, estudió en otro sitio, ¿no? Pero las 2 primeras maestrías, en la Católica, es fuerte la maestría, lo terminó
acá en la UNI también terminó, y ya se graduó de magíster en administración, después hizo un doctorado, y no había sacado la licenciatura, todavía era bachiller, ¿no? Y ahí se puso a trabajar en su tesis, y lo apoyaron los profesores de ciencias, algunos que están en Brasil, y le daban material de trabajo. Y entonces él me consultaba para ciertas cosas. ¿Por qué? Esos trabajos que le daban, que enviaban los escritos, había una sola página o dos páginas, pero de un paso aparecían varias expresiones que no había directamente una relación, ¿no? ¿Y qué aplicaba ese doctor que le mandaba de Brasil? Lo que hacía era serie de potencias, que está en este curso que vamos a ver. Y entonces digamos, fácil la metodología, pero cada problema le va a llevar unos 20 minutos. Ahí no tienen que pensar qué voy a hacer en esto, sino ya sé la forma y trabajo, ¿no? De manera ordenada de trabajo, y de ahí encontrar la solución. Entonces, el método de serie de potencia es para encontrar soluciones que no se pueden encontrar por otros medios, ¿ya? Entonces, si estuviésemos en el final, quizás se le da este problema y puede ser 5 puntos el puntaje de este problema, sin darle ninguna solución. Entonces, ahí lo único que me queda es, digamos, hacer serie de potencia, y me va a salir, si tengo suerte, las dos soluciones, porque esta es una ecuación de segundo orden. Y una vez que tenga eso, ya yo aplico el método de variación de parámetros para encontrar la solución de esta constante 1, ¿no? Acá, como hay hizo 1 igual a x cuadrado, es dato, ¿no? O sea, acá en el enunciado del problema dice resolver, sabiendo que hizo 1 igual a x cuadrado, es solución de la homogénea. Entonces ya saben que la homogénea, de la ecuación 1 en romano, hacemos la función de x que está al lado derecho 0, y de esta ecuación, una de ellas es x cuadrado. Por lo tanto, la segunda, u por x cuadrado, y buscamos u mediante la fórmula, ¿no? Integral de una fracción, abajo hizo 1 al cuadrado, y hizo 1 es x cuadrado, arriba exponencial a la menos la integral de una fracción. A sub 1 es coeficiente de y', es x cubo, sobre a sub 0. A sub 0 es el coeficiente de y segunda, x a la cuarta. Entonces esto me queda de x sobre x, logaritmo. Entonces e a la menos logaritmo, x a la menos 1. Y acá x a la cuarta, x a la menos 5, ¿no? X a la menos 5. Y la integral, x a la menos 4 entre menos 4. Para la función y sub 2, no se olviden que estamos haciendo la homogénea. Entonces recuerden que si yo tengo una solución, esa función o cualquier constante también es solución. Por esa razón, puedo yo omitir la constante menos 1/4 y me queda solamente x a la menos 4. Entonces acá pongo x a la menos 4 por x al cuadrado, me queda x a la menos 2. Ya está. Esa es la segunda solución. Ahí omití el signo, por ejemplo, y ya está. Y recién tengo la homogénea, c es 1 por x cuadrado más c sub 2 sobre x cuadrado. Inmediatamente la particular, solamente variación de parámetros, no puede darse otro método, c es 1 de x por x cuadrado, c sub 2 de x por 1 sobre x cuadrado, y busco Gaussiano inmediatamente de esas dos funciones, ¿no? En la primera fila dan dos funciones, en la segunda fila sus derivadas, ejecuto, y me sale menos 4 sobre x. Para el Gaussiano sí tengo que preservar la constante, el signo, todo. Solamente para expresar la homogénea puedo omitir las constantes. Y voy a la fórmula, ¿no? C sub 1 de x, ya hemos visto varias veces, menos la integral, y sub 2 por q de x, a sub 0, Gaussiano. Y sub 2 es la segunda solución, 1 sobre x cuadrado, q de x, la función que está al lado derecho que vale 1, a sub 0, x a la cuarta, el coeficiente de la segunda derivada, y Gaussiano menos 4 sobre x. Ya opero, tened cuidado ahí, y sale x a la menos 5. Va a ser x a la menos 4 entre menos 4 con esto, menos x a la menos 4 sobre 16. Busco también el c sub 2, ya hago la misma fórmula, y tengo esa expresión. Se mantiene sus constantes,
y C1 hallado y C2 hallado se lleva a la expresión beta, y ahí tengo la particular, ¿no? Como ven, en esta parte de los ejercicios, cuando aplico D'Alembert y variación de parámetros, ya no tengo que pensar, solamente concentrarme en la parte operativa, ¿no? Y simplificar bien e integrar. Ahí ha venido, por ejemplo, circuitos eléctricos. En este problema, solamente se da datos L y C, ¿no? Me olvidé de borrar el L, esta resistencia. Si en el primer problema no aparece la resistencia, entonces no lo ponemos y solamente es esto. Por eso dice, la alimentación que hay acá, que es una batería de 20 voltios, es igual a la caída de potencial en la inductancia, que es L por la segunda derivada, ¿no? Entonces, L por la segunda derivada. Y en el condensador es Q sobre C o 1 sobre C de Q. Y esa es la alimentación. En este enunciado problema no figuraba la resistencia, pero para que sea de segundo orden, que es el tema que estamos tratando, sí debe haber en serie L y C. Y acá aparece, ¿no? Reemplazo los datos, resuelvo, y ya tengo acá imaginario puro, más o menos 550, ¿no? Ya está. Y escribo ya la solución homogénea y ahora la particular. Entonces, de la ecuación 2 que tenemos en romano, un particular de Q sub P de T, el polinomio d cuadrado más 22.500 pasa a dividir a 50, va a ser 50 veces 1 sobre este operador, queda 1, pero ese 1 es a la 0t, ¿no? Entonces, bien que ahora la variable es t, a veces el alumno se olvida y pone Q sub h de x, y entonces todo lo ve en función de x. Entonces ya este es un problema real y la variable independiente es el tiempo, ¿no? Entonces t. Y acá la propiedad 1, donde vea d, cambio por a que vale 0. Entonces 0 al cuadrado 0 más 2500, me queda 2500, ¿no? 50 entre 2500, un cincuentavo. Esa es la solución. Y la suma en los dos me da la solución general del problema. Entonces, en el problema, según estoy viendo ahí, están pidiendo la carga del condensador, la carga magnética, y la carga eléctrica que circula en la malla, es decir, el I de T. Y no se olviden que el I de T es la derivada de Q. Entonces, acá el I de T es el Q'. Entonces, derivo y ya tengo. En este caso, como ven datos, entonces ahí en la pregunta le debe dar si I de 0 vale tanto y Q de 0 vale tanto, ¿no? Entonces ahí yo veo que para T igual a 0, Q de 0, entonces está diciendo que el circuito está descargado. Entonces, 0. Y el circuito inicialmente está abierto, no hay paso de corriente. Entonces el I de 0 también vale 0. Cuando le dan esos datos, ¿no? Normalmente los libros le dan esos dos datos, es para hallar las dos constantes, ¿no? Entonces acá sale C sub 1 menos 1 sobre 50 y C sub 2 vale 0. Con esos dos valores voy a la solución alfa. Y esto viene a ser la solución general. En este caso, esto queda menos un cincuentavo de coseno, el seno desaparece y me queda más 1 sobre 50. Y la derivada, que es la carga eléctrica, seno de 50t, ¿no? Entonces este es un ejercicio donde le han pedido desarrollar inclusive las dos constantes, ¿no? No se denuncia así, sino los datos que se dan permiten encontrar esos valores. Ahí he puesto algunas preguntas de exámenes finales. Ya se están preparando para la tercera práctica y a la vez para el examen
final, ¿no? Acá una aclaración. Si viene este problema, entonces es coeficientes constantes, ustedes pueden hallar la solución homogénea y luego pueden aplicar operadores para encontrar la solución particular. Pero acá me dan datos. Como es de tercer orden, van a haber 3 constantes. Y ahí están los 3 datos para encontrar, ¿no? Ahí dice método 1, método clásico. Lo puse, esto acá he presentado 2 soluciones, uno por este método y otro por el método de Laplace que le está explicando, ¿no? El método de Laplace es un método muy poderoso para encontrar una solución y vamos a ver que ustedes van a observar que cuando es un problema con datos, Laplace lo pone al comienzo. En cambio, por el método clásico, primero hayan la solución en función de las constantes y finalmente ahí aplican las condiciones, ¿no? Esa es la diferencia. Aparte, Laplace transforma un problema de ecuaciones, cuando sea coeficiente constante, a un problema de álgebra, ¿ya? Entonces van a tener ustedes un polinomio. Entonces, cuando aplico Laplace, va a tener un polinomio acá, que va a quedar entonces S cubo por I mayúscula de S, más 4 S cuadrado por I de S, más 5 S por I de S, más 2. Entonces yo tengo un polinomio que le va a quedar a usted así, S cubo, un paréntesis, S cubo, más 4S cuadrado, más 5S, más 2, eso por I de S, igual, y cuando tome Laplace de esto, va a ser 10 S sobre S cuadrado más 1. Descompongo entonces, el I mayúscula va a ser 10 arriba y abajo un producto. S cuadrado más 1 por paréntesis S cubo más 4S cuadrado más 5S más 2. Factorizo eso y aplico el método de fracciones parciales. Descompongo parcialmente eso y luego hay una transformada inversa, ¿ya? Esa es otra metodología de trabajo que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahí ya factorizo, tener cuidado en las raíces, raíz múltiple 2 y acá una simple. Por el múltiple, e a la menos 1 la raíz, multiplicar 2, un polinomio lineal, o la simple, que le he llamado R3, e a menos x por una constante. Ya tenemos la homogénea, y ahora la particular. Este polinomio pasa a dividir, fíjense, si tengo dificultad en factorizar, no voy a poder aplicar ninguna de las propiedades de los operadores. Está en la tablita que yo les alcanzaba, porque eso es para un trinomio cuadrado, ¿ah? Entonces, en este caso, sí, a pesar que sea cubo, sea séptima, lo que sea, entonces yo digo, si es coseno seno, yo cambio d cuadrado por el negativo del coeficiente del coseno, que es 1. Entonces, donde vea d cuadrado va a ser menos 1. Y acá tengo un solo término, que es el d cubo, ¿no? Este es d cubo. Entonces, ese d cubo lo pongo como d por d cuadrado, y donde vea d cuadrado cambio por menos 1. Entonces acá va a salir d por menos 1, menos d, más 5d, me está quedando 4d. Acá 4 por menos 1, menos 4, más 2, menos 2. Entonces hago toda esa operación y me sale 4d menos 2, que factorizo y ya tengo esto de acá. Ahora sí, ahí pueden aplicar la propiedad número 9 para coseno, donde el coeficiente d cuadrado vale 0. Y yo lo hago de otra forma, como indicaba, multiplico por la conjugada arriba y abajo, 2d más 1, y abajo también, con la finalidad de obtener una diferencia de cuadrados, 4d cuadrado menos 1. Y acá nuevamente cambio d cuadrado por menos omega cuadrado, que es 1 cuadrado, me queda menos 1. 4 por menos 1, menos 4, menos 1, menos 5. Entonces acá con esto me queda menos 1. Entonces voy a aplicar el operador inverso, ya 2d más 1 coseno. Entonces, el doble de la derivada de coseno sale menos 2 seno más coseno, ¿no? Ya tengo entonces la solución particular. La suma de los dos es la solución. Acá se están sumando las dos soluciones y este va a ser un trabajo engorroso, ¿no? Ya tengo ahí la solución homogénea más la particular y ahora esto tengo que derivar 2 veces para aplicar los datos, ¿no? Aplicar los datos.
para 0, entonces me queda una ecuación de este tipo, derivo esto, y una vez que derive lo evalúo en 0, que también vale 0, me queda otra relación, y derivo otra vez la primera derivada para tener la segunda derivada, y ahí otra vez evalúo en 0 y me dan el dato, ¿no? Que vale 3. Con esas 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ya resuelvo. Fíjense que esto es operativo, le va a quitar un poco de tiempo, y a veces el alumno va a resolver ese sistema y demora y no puede hacer otro programa. De repente, con todo esto, fíjense, con todo esto de acá, entonces puede hacerse otro problema. Ojo, otro problema. Y ese otro problema puede valer 3 puntos o 4 puntos. Pero si yo voy a hacer todo esto y después recién me voy a otro problema y ya no me alcanza tiempo, entonces pierdo puntaje, porque a partir de haber encontrado la solución homogénea de esta ecuación 4 en romano, esta parte operativa que ustedes la han visto en el colegio, se resuelve el sistema, ¿no? O al comienzo de inicio de cursos, entonces no tiene mucha preponderancia, ¿no? Yo a lo más le doy un puntito a todo esto. Entonces, siempre sepan valorar ustedes qué es lo más significativo de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Si son cosas que son complementarias al curso, eso tiene menos significación, ¿no? Lo que tiene más peso en la calificación es lo que estamos haciendo acá. Por eso que ustedes pueden quedarse acá un momento, dejar un espacio y continuar después, ¿no? O como hacía Glenn. Glenn es uno de los mejores alumnos que pasó por la UNI. Él ingresó primer puesto general, primer puesto a sistemas el año 90, ¿no? Ganó medalla de plata y de oro en las iberoamericanas de matemáticas. Se fue a estudiar a Japón, ha estudiado doctorado en sistemas, en electrónica, ¿no? Y él está trabajando acá en la facultad. Él empezaba una primera página, hacía un poquito, de ahí seguía otro problema, de ahí la otra hoja, después volvía y así, ¿no? Entonces, cuando usted calificaba, tenía que hacer un seguimiento especial para entender lo que él había hecho. Pero era el mejor alumno, ¿no? Terminó primero en su promoción también. Acá, como dice método 1, entonces ustedes van a pensar método 2, ¿no? ¿Dónde está el método 2? Entonces, no creí necesario ponerlo ahí, tomarle la foto de Laplace, porque un poquito que lo va a distraer, ¿no? Pero ya cuando venga el tema de Laplace, yo le adjuntaré el otro método de este problema, que es por Laplace. Acá tengo esta ecuación y me dan una solución, el logaritmo. Entonces yo voy a hallar la solución homogénea, entonces esto lo igual a 0, pero además me doy cuenta que puedo dividir entre x y me queda esto de acá. Entonces ustedes pueden pensar en D'Alembert, ¿no? En D'Alembert. Pero fíjense, otra solución es x, porque recuerden que yo les di un teorema, si a sub 0 de x por y segunda menos x por y prima más y igual a 0, o a sub 0 de x por y segunda más x por y prima menos y igual a 0, entonces una solución al ojo es x, como estoy poniendo acá. Algún alumno, cuando sucedió la práctica, se fue a utilizar ese método que si conozco la solución I1, que me dan como dato, entonces la segunda solución va a ser U por logaritmo. Voy a la fórmula para calcular U. ¿Y qué van a encontrar al final? Ese U le va a salir en este caso X sobre el logaritmo de X. Cuando lo multiplican por I1 logaritmo, me queda X. Pero no tienen que hacer eso porque este es una propiedad que yo le he dado para ciertos tipos de ecuaciones. Entonces, cuando es esto, de frente a una solución va a ser X. Y ya tengo entonces
logaritmo de x una solución y x otra solución. Entonces ya conozco la solución homogénea. Con esa solución homogénea, inmediatamente la particular, acá es logaritmo. No puedo aplicar ni variación de parámetros ni operadores, solamente, perdón, coeficientes indeterminados ni operadores, solamente variación de parámetros. Entonces ya, de particular, C1 de x, logaritmo, más C1 de x por x. Rápidamente browskiano, encuentro que vale 1, el logaritmo de x menos 1, a la fórmula, y ya integro, ¿no? Entonces ya ahí tengo hecho cambio de variables, todo, y a veces resulta que la integral sale un poquito complicado, ¿no? Ya, ahí están los cálculos, y encontré entonces la solución. Es poco frecuente, pero sí ocurre que algún problema puede ser un poco complicado. Ahí hay más problemas, otro circuito. Siempre es el esquema y acá tampoco hay resistencia, ¿no? No hay resistencia. Ya aplico la fórmula, ¿no? Bueno, nos quedamos acá. Ya saben que a veces han pedido la frecuencia, el periodo 2πf y la frecuencia viene a ser T sobre 2π, ¿no? Entonces, dicen que el 24 es feriado, ¿no? Y estaba programado la práctica. Entonces, no sé qué opinan ustedes para hacer el alcance al coordinador de ciencias básicas. Se puede correr una semana, ¿no? O quieren dar práctica ese viernes. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, hay dos posibilidades. Aceptar el feriado y dar práctica, o aceptar el feriado y no dar práctica, ¿no? Entonces, la práctica sería la siguiente semana. Y ese feriado es recuperable, porque no es calendario. O si quieren, no hay práctica y hacemos clase, avanzamos un poco ya del siguiente capítulo, porque ya este capítulo ya lo terminamos. Bueno, vayan pensando y por favor el delegado escribe en el WhatsApp, ¿ya? También puede, como le digo, la práctica se puede tomar la siguiente semana y podemos hacer clase para no estar perdiendo, buscando otra fecha de recuperación, porque la recuperación es por ahí, algún alumno, como no va a ser en la hora de clase, algún alumno va a decir que tiene problemas, ¿no? Más de un alumno, eso es clásico. Entonces, por mí no hay problema si siquiera hacemos una hora y media de clases el día viernes, ¿eh? Bueno, nos quedamos acá. Ustedes me avisan por WhatsApp, pero yo voy a estar listo para el viernes, ¿no? Y lógicamente, hoy, mañana preparo la clase que viene después para que ustedes vayan leyendo, pero eso ya sería para la cuarta práctica calificada. No hay más tema avanzar para la tercera, excepto hacer resortes, ¿ya? Faltaría resortes. Y yo le voy a mandar un poquito de fotos de resortes, todo eso. Y con eso hemos terminado toda la tercer capítulo. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Ya me avisan, ¿ya? Para el viernes yo voy a estar preparado. Si quieren clase una hora así, lo hacemos. Si no, respetamos el feriado, ¿ya? O si quieren la práctica, también puedo tomar la práctica. Nos quedamos acá entonces.